¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente en Expreso de Ciencias. Bueno, conectando con esa última respuesta, ¿a quién te gustaría que ahora le tocara estar en ese micrófono en el que estás tú, de nuestro departamento, en los futuros episodios? Me encantaría que estuvieras tú, Jorge Galindo, Aqua Bedonón, María Moreno. Somos las colegas que integramos este bloque. Y sí me gustaría visibilidad de nuestro bloque hacia afuera. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el doctor Roberto Bernal Jaques, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, es bueno volverte a ver por acá, ya habías acompañado en otro episodio. Muchas gracias y pues sí, muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente, para aquellos que sean fans de Expreso de Ciencias, recordarán que nos acompañó en el episodio 10 de la temporada 2. Un gusto volverte a ver por acá. Gracias. Ya conocen su voz, entrevistadora, doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. ¿Qué tal? Buen día, espero que estén muy bien, muy feliz de estar acá en este nuevo episodio. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y el invitado de hoy es doctor en Sociología. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en sociología y espacio, contingencias y orden social. El micrófono es para doctor Jorge Galindo Monteagudo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por asistir. Bienvenido a la cabina. Me parece que es la primera vez que visitas este espacio. Cierto, es la primera vez. Excelente. Pues vamos a empezar la conversación. Antes de hablar de contingencias, de orden social y pues tus estudios en sociología, tenemos que ver a tu pasado. ¿Cómo describirías tu infancia? Pues mi infancia fue una infancia muy feliz, muy vivir en una cuestión de fantasía. Yo 7 años fui hijo único y después nacieron mis hermanas. Primero llegaron 2 y luego llegó una unos años más tarde. Y bueno, ahí la vida me cambió porque primero yo estaba muy solo y después estuve muy acompañado. Fue muy bonito. Al ser ya un poco más grande que ellas, pues ayudar a mis papás, a mi mamá con el a cuidarles, porque fueron cuatas, entonces tenía que atender a 2 al mismo tiempo. Entonces, pues yo ayudaba y eso fue, pues sí, pasar como de ser muy egoísta, por decir así, muy consentido, a seguir siendo consentido, ciertamente, pero ya como una preocupación más colectiva, ¿no? Entonces eso, y bueno, fue una infancia de muchos juegos, de mucha... Me gustaba mucho el fútbol americano, entonces también practiqué fútbol americano desde niño y básicamente esa fue la infancia. Ok, una experiencia muy singular ser hijo único y pasar a tener 2 hermanas. Y ya después llegó la tercera. Okay, fueron 4 y hermanas. luego una más pequeña. O sea, son 4 en total. Uh-huh. Ok. Sí. Una diferencia considerable. Entonces, o sea, son 7 años de tus hermanas que siguen y de la siguiente hermana, ¿cuántos 10 años de diferencia? 10. Ok, un contexto bastante interesante respecto al orden de la familia. Y en ese sentido, a este niño que enfrentó estos cambios y que tuvo un desarrollo bastante ameno, ¿cómo le describirías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Bueno, creo que... yo me dedico a hacer varias cosas, la verdad es que soy medio generalista, pero una de las cosas que creo que se puede transmitir del trabajo de la sociología es precisamente pues lo que me ocurrió, ¿no? Es decir, cómo las relaciones sociales afectan profundamente nuestra noción de identidad propia, ¿no? Y las dinámicas que tenemos con el resto. O sea, creo que ahí lo que le diría a mí yo sería precisamente cómo el ser, no es lo mismo ser 1 que ser 2, que ser 3, que ser 4, o sea, cómo eso
esas relaciones sociales transforman profundamente, no nada más dinámicas, sino también incluso la propia identidad de una persona, ¿no? Entonces creo que sería uno de los aspectos. Obviamente hay otros, pero ese creo que sería muy importante. Muy bien, Jorge, pues a mí me da mucho gusto que estés en este episodio. Con esta respuesta quiero conectar una pregunta que me parece muy importante. Si nos puedes describir en esta trayectoria, o sea, a lo mejor fue de niño, no lo sé, ¿no? Cuando llegaron tus hermanas o más adelante, de adolescente. ¿Qué fue lo que detonó? ¿Qué momento tú recuerdas que detonó que tú decidiste estudiar sociología? Y luego hacer una maestría, ¿no? Seguramente continuar con los estudios fue ahí también un elemento importante. Y luego un doctorado. ¿Y en dónde estudiaste el doctorado? Si nos puedes describir. Bien. Bueno, son al menos 3 experiencias que fueron muy importantes para decidir estudiar sociología. La primera es haber leído Mafalda. Una tía tenía los tomos de Mafalda. Yo pues todavía estaba niño y pues me llamaban la atención los monitos, los muñequitos, y leía, pero no entendía las tiras, todos los chistes, porque se hablaba del Vietcong, de la democracia, de Mussolini. Entonces empecé a leer esos tomos de Mafalda con un diccionario Larousse, donde venía pues esto, ¿no? ¿Quién era Mussolini y tal? De todas maneras terminaba sin entender gran cosa, pero fue como una primera aproximación a la idea de los conceptos de lo social, de la democracia, de la guerra, de la justicia, ¿no? Entonces eso fue una cosa importante. ¿Cuántos años tenías? No sé, probablemente unos 10, una cosa por el estilo. Después, la segunda experiencia importante fue el enamorarme de la música de los Beatles, ¿no? Que pues también era lo mismo, ¿no? Como era toda esta cosa de escuchar la música y después interesarse por la historia del grupo, y esto enmarcado en los 60 con todo lo que había. Entonces fue un segundo momento como de interés por cuestiones que empezaron por una cosa que era la música y terminó siendo un interés por una época y por movimientos y por la paz y cosas así. Y ya la tercera, que fue ya pues en la preparatoria, que me ocurrió, es que me tocó la primera guerra del Golfo Pérsico, o sea, cuando Saddam Hussein y esto, y entonces pues justamente juntando esto de la cosa del pacifismo de los Beatles, o sea, todavía una cosa muy inocente, pues yo empecé a ir a las manifestaciones por la paz, en contra de la guerra, y bueno, eso ya me marcó mucho porque pues en ese momento yo tenía que hacer la elección profesional ya en la preparatoria, primero a qué área, ¿no? Y entonces yo primero pensé, de manera muy ilusa por cuestiones que después tal vez podremos hablar, pero yo primero pensé filosofía, pero después dije, no, algo más aplicado, sociología. Terminé haciendo teoría sociológica, que es lo más cercano a la filosofía que puede haber en la sociología, pero eso fue muy, muy, muy importante para mí. O sea, esos tres momentos que están vinculados de alguna manera en el tiempo, me llevaron a tomar la decisión de estudiar sociología porque pues consideraba que era importante estudiar la sociedad para buscar que fuera más justa y que hubiera paz, etcétera, etcétera. O sea, ya después, yo estudié en la UAM Azcapotzalco, entonces la licenciatura, disfruté muchísimo la licenciatura, fue una época muy linda de la vida. La sociología resultó ser mucho más de lo que yo me imaginaba. La verdad es que pues yo cuando entré a estudiar, yo no vengo de una familia, mis papás no fueron a la universidad, yo no tenía yo me enteré que existía la sociología hasta la prepa, ¿no? Entonces terminé estudiando algo que me había enterado 1 año y medio antes que existía, ¿no? Y pues me cambió la perspectiva de lo que era la sociología y descubrí la cuestión de la teoría social y eso me encantó. Y ya después, dentro de eso,
me di cuenta que quería saber más y incluso, ¿no? Por una cuestión que también ahora lo puedo entender como en términos de también sociológicos y de clase, yo no sabía que existían los posgrados, la verdad. O sea, no, uno escucha esas palabras, pero no eran parte del horizonte vital, ¿no? O sea, en mi familia ampliada, pues la licenciatura era el logro, ¿no? Mis primos que tenían licenciatura pues fueron a la universidad. Entonces, de repente, como plantear la idea de hacer un posgrado era una cosa muy extraña, pero para mí, pues, se convirtió en una opción, ¿no? Y justo por una serie de perspectivas que me interesaban, me enteré que había becas y decidí irme a Alemania a hacer el doctorado. Para esto me puse a estudiar un año antes de irme pues, a alemán. De todas maneras fue insuficiente, pero bueno, de algo sirvió. Y eso, pues la idea de también muy inocente y muy en esta cosa muy colonial de, pues en Alemania se hacen unas cosas que bueno, después uno se da cuenta de otras cosas, pero también es uno muy joven y yo pensaba, bueno, allá tienen las respuestas, ¿no? Allá tienen las respuestas, voy a ir a donde están las respuestas para traer cosas. Ya después me doy cuenta que esto no es así, pero ese fue como la trayectoria, ¿no? Muy bien. Bueno, si nos puedes relatar un poco, eres uno de las piezas clave en el Departamento de Ciencias Sociales y en la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales. Cumplimos 20 años en UAM Coajimalpa, ¿no? Como formando UAM Coajimalpa, y estamos en los 18, ¿no? Más o menos de la licenciatura. Si nos puedes relatar cómo te vinculaste primero con la universidad, ¿no? Bueno, ya habías estudiado en Azcapotzalco, pero con el proyecto de UAM Coajimalpa dentro del departamento. Seguramente tienes ahí anécdotas muy interesantes y sobre la construcción de nuestra licenciatura. Sí, bueno, pues justo este año ha sido muy, muy lindo por traer todos estos recuerdos. Yo regresé de Alemania en el 2004 y pues a buscar trabajo. Entonces ese primer año del regreso, pues regresé a dar cursos a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estaba dando algunos cursos en la Ibero y salió la oportunidad de dictar algunos cursos también acá en la UAM, pero en Azcapotzalco, ¿no? Pues es donde uno tenía el capital social, ¿no? Las relaciones, donde lo conocían a uno y donde uno sabía cómo funcionaban las cosas, ¿no? O sea, en el sentido de saber cuáles eran, en este caso, la SUEA y todo esto. Entonces yo estaba en esa época dando cursos por todos lados, iba de una universidad a otra y precisamente una amiga de Azcapotzalco me dijo, ¿ya supiste que se va a abrir una nueva UAM en Coajimalpa? Me dijo, deberías de investigar porque pues seguramente pues va a haber plazas, o sea, para que se puedan concursar y todo esto. Entonces, pues para mi fortuna, la primera jefa de departamento de Ciencias Sociales había sido mi profesora en Azcapotzalco, que fue Miriam Alfi. Entonces, pues yo le escribí, le dije, profesora Miriam, no se acuerde de mí, tomé curso de movimientos sociales con usted en Azcapotzalco, acabo de regresar del doctorado, pues bueno, me pongo a sus órdenes para lo que se ofrezca en esta nueva unidad de la UAM, ¿no? Y entonces eso, pues Miriam, pues algún concepto bueno tenía de mí porque me dijo, sí, ven a conversar conmigo. Y me dijo, pues acá ahora estamos, pues no tenemos ni siquiera licenciaturas, no habían empezado ni las clases, ¿no? Y entonces me dijo, no, ¿por qué no vas a Rectoría General de la UAM, donde están ahorita las oficinas temporales de Coajimalpa? Ahí tuve una charla con Carlos Illades, ¿no? Pero es eso, ¿no? Estábamos ahí en Rectoría, bueno, estaba toda la UAM Coajimalpa en ese tiempo en Rectoría General. Y entonces, pues lo que ocurrió es que yo seguía dictando mis cursos en Azcapotzalco, pero me involucré con Coajimalpa precisamente
en la elaboración de plan de estudios y todo eso. O sea, ni siquiera tenía como todavía vinculación laboral, pero yo pues dije, yo de acá no me voy a mover, ¿no? O sea, es decir, mientras me inviten a estas reuniones sin compromiso, pero yo asistía a las reuniones. Ya después pude hacer vamos a decir, este cambio. No fue un cambio como tal, pero se terminó el contrato en Azcapotzalco, entonces entré acá como profesor visitante, ahorita ya no me acuerdo cómo se llamaba esa figura. Y entonces pues me tocó estar en el primer trimestre de la UAM Coajimalpa, que fue en la Universidad Iberoamericana. Me tocó estar en el inicio, ¿no? de todo esto. Y bueno, pues son muchos recuerdos muy lindos, porque además son recuerdos de mucha ilusión y de mucho compromiso, ¿no? De la gente realmente desplazándose de un edificio a otro para dictar una clase, para ir a una reunión, con toda esta emoción de lo que iba a ser, con toda esta cuestión de construir pues las licenciaturas. Estuve ahí junto con colegas, ¿no? Los que quedamos de ese momento, pues somos Salomón González y yo. Otras personas ya se movieron de acá de Coajimalpa, pero nos tocó estar en ese primer momento haciendo el plan de estudios. Y bueno, recuerdo teníamos un seminario donde leíamos textos espaciales sobre ciencias sociales y espacio para poder pensar en el plan de estudios. O sea, cosas que hoy en día serían imposibles porque todo el mundo ya está cargado de tanto trabajo que sería imposible juntar a todo un departamento, pero antes todo el departamento éramos muy pocos y nos podíamos reunir a tener discusiones colegiadas sobre algo. Eso fue algo muy lindo. La licenciatura se aprobó en un colegio académico, estuvimos todos y todas ahí, también celebrando que se abría. Y pues, no sé, desde al inicio, recuerdo que de las primeras generaciones, pues la gente no quería estudiar socioterritoriales porque no se veía qué era eso, no existía algo así. Entonces se captaba a gente que no había pasado como para las licenciaturas que habían aplicado. Entonces teníamos personas que querían estudiar veterinaria en Xochimilco y les decíamos, pues vente estudios socioterritoriales, a ver qué te parece, ¿no? Entonces, o sea, en un primer momento fue así como muy, muy, todo era muy artesanal, ¿no? Uh-huh. Ya después, obviamente la universidad crece y los problemas, las dificultades, las responsabilidades, también uno mismo, ¿no? Pues, crece en muchos sentidos, pero estar en Coajimalpa ha sido una experiencia muy bonita. Conocer a gente muy interesante, muy, muy linda, y la verdad es que a mí me da mucho orgullo, y la verdad es que a veces me resulta muy difícil como imaginar que soy parte de esto como desde que nació. O sea, como que a veces uno ya lo ve como cotidiano y tal, y de repente te acuerdas que estás ahí desde que esto era una oficina en Rectoría General, ¿no? Entonces es muy impresionante saber que eres parte de eso, es muy bonito. Y pues bueno, eso es algunas de mis experiencias. Tengo otras muchas de Coajimalpa, pero porque ya son 20 años, pero sí, esas son bonitas. Pues muy interesante, Jorge. Y yo quiero preguntarte, después de este pues caos transitorio que tuvo que ver con el inicio precisamente de tus actividades en Coajimalpa y con el inicio de la unidad, ¿cuándo sentiste que pudiste realmente retomar lo que es la investigación sociológica y cuándo te pudiste decir, bueno, ya estoy haciendo investigación, te pudiste decir a ti mismo, ya estoy haciendo investigación, y cómo lo compaginas con la enseñanza? Ya, bueno, yo primero tengo que decir que creo que las experiencias de cada persona son distintas, pero también los momentos pues marcan mucho, ¿no? Yo no me arrepiento de nada, pero sí debo decir que el estar en una unidad como Coajimalpa, por todas las cosas buenas que tiene, pues también ha implicado
sacrificios, por decirlo así. O sea, es una palabra muy fuerte, tampoco, no quiero como dramatizar demasiado, pero porque esto de la investigación no solamente fue el periplo, ¿no? De construir los cimientos, sino que después, por razones hasta demográficas de la unidad, pues muy pronto nos tocó hacer muchísimas cuestiones de gestión, ¿no? O sea, yo fui presidente de la comisión dictaminadora de área, o sea, muy pronto en mi trayectoria, vamos, quiero decir. Luego fui coordinador de licenciatura como 5 años, y luego secretario académico y tal. Entonces, lo que quiero decir es que siempre ha sido esta combinación de no perder yo lo pondría como en 3 carriles. O sea, por una parte, contribuir a Coajimalpa, ¿no? O sea, al proyecto de Coajimalpa. Otra, una cosa intermedia de investigar para ese proyecto. O sea, es decir, no todo lo que yo hago es espacial, pero sí dediqué, y sigo dedicando, pero ciertamente dedicaba más antes, por un momento de mi vida, dediqué muchísimo más tiempo a cuestiones espaciales justamente para poder apoyar el proyecto colectivo de la licenciatura. Pero nunca dejé completamente de lado mis intereses más amplios que van como por muchos otros lugares. Entonces, era como llevar esos elementos. Y si a eso le sumas la docencia, pues bueno, ya tenías como todo, como dice una colega de Azcapotzalco, ya no eras de tiempo completo, sino de tiempo repleto, ¿no? Entonces estás como en todo. Creo yo que también ya ahora tengo como claridad, ¿no? También de cómo distribuir los tiempos de tal suerte que pueda hacer investigación, nutrir la docencia con esa investigación. Hay cursos donde es más difícil hacerlo, entonces también pues preparar cursos específicamente porque son los cursos tal cual, y seguir como con la cuestión de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay que decir, por último, que las coyunturas juegan mucho. Por ejemplo, yo de los 4 años y medio que estuve en la secretaría, porque digo y medio porque no se llenaba la terna al final, entonces tuve que estar ahí un rato de director interino y secretario y tal. Los primeros 2 años estuvieron muy bien organizados. Yo soy muy disciplinado con mis tiempos, entonces yo trabajaba en la secretaría en la mañana, de 8 a 4, a las 4, si había una emergencia me quedaba hasta que fuera, obviamente, pero si no, salía y me iba a hacer mi investigación y tal. Pero la huelga del 19 y luego la pandemia acabaron con mi investigación, o sea, acabaron con todo. Entonces, pues claro, también ahí fue otro momento de descontrol de un par de años en que quedó la cosa un poco en vilo. Entonces también esa es otra cuestión, cómo no solo en la universidad, sino a veces cuestiones, bueno, de la universidad como en el caso de la huelga, pero también externas, pues terminan afectando nuestra propia producción. Y ahí, pues, si yo hubiera sido un profesor sin cargo administrativo, quién sabe, capaz que escribía hasta un libro, pero me tocó justo estar en el cargo administrativo y con trabajos podía vivir, porque los horarios en la pandemia se volvieron una locura. Ya no se trabajaba de 8 a 4 o de 8 a 5, era de 8 al infinito. Sí. Entonces, sí. Sí, totalmente. Muy bien, Jorge. Pues pasamos a una sección que a mí me gusta mucho porque es muy importante conocer no nada más al profesor, al investigador, a la persona que estuvo a lo mejor en la coordinación de estudios socioterritoriales, al secretario de la división, sino a la persona que está atrás de Jorge. Voy a hacer una serie de preguntas y lo primero que venga a tu cabeza, eso me respondes. ¿Tú consideras que tu salario es alto o bajo? Alto. ¿Dónde creciste, Jorge? En Ciudad de México, por la zona de Chapultepec, de la colonia Daniel Garza, Tacubaya Observatorio. Muy bien. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Si es una sola palabra, tendré que decir leer, pero no, si me permiten, puedes ahondar. Leer, la música y los deportes, particularmente pues el fútbol americano sigue siendo mi deporte favorito.
¿Cuál sería tu personaje histórico favorito? Histórico, qué complicado. Puede ser nacional, internacional, alemán. No, alemán. Bueno, no sé. Creo que tendría que... mi corazón científico tendría que salir como por el lado de, no sé, Leibniz o Pasteur. O sea, tendría que ser un científico o científica en este caso, sí. Pero ahorita ando como muy con la cosa de Leibniz. Estoy muy entusiasmado con Leibniz. Súper, muy bien. ¿Tocas de casualidad algún instrumento? No, pero me gusta mucho cantar. Entonces... No nos vayas a cantar. No, pero... Y tampoco es que cante... No, es que yo sí sé. Tampoco es que... Pero me gusta mucho cantar y entonces lo que me gusta mucho es pues ir a cantar ahí cuando vamos a Garibaldi con los mariachis. Exacto, ahí está perfecto. Ahí a cantar. Ahí está perfecto. ¿Cuál es tu libro favorito que nos puedas además recomendar? Bueno, hay... un libro que a mí me gusta mucho es La educación sentimental de Gustave Flaubert, ¿no? Me gusta mucho ese libro, aunque si ya así tienen mucho tiempo, porque es un libro increíble en términos estéticos, pero también sociológicos. Esta obra completa de Marcel Proust de La búsqueda de tiempo perdido es increíble. Hay... si uno logra pasar de las 3,000 páginas, que son las primeras 1,500, ya está del otro lado. La reflexión sobre la memoria, la reflexión sobre las clases sociales, sobre la homosexualidad en un tiempo en el que esto estaba como, pues obviamente muy mal visto. Las reflexiones sobre los afectos. Ese libro es un cosmos, ¿no? Bueno, no es un solo libro, son muchos libros, pero es una obra completa. Pero si no, Flaubert, La educación sentimental. Ya nos hablaste un poco sobre este tema, pero quiero que lo puedas como abrir un poco más. ¿Tienes un cantante o grupo favorito? Pueden ser varios, ya sé que a lo mejor estamos limitados a uno, pero háblanos un poquito sobre tus gustos musicales. O sea, en general soy muy ecléctico, me gustan muchas cosas, pero si tengo que escoger como ciertos géneros y ciertos grupos, o sea, en el rock serían los Beatles, Led Zeppelin y The Clash. Me gusta la música clásica, me gusta mucho la ópera. Obviamente, pues bueno, los sospechosos comunes. Mozart, como dicen, es un sol. Beethoven, Bach. Mahler me pone muy nervioso, pero me gusta mucho. Schoenberg me gusta, pero también me pone nervioso, es muy angustiante. Y me gusta mucho también la música ranchera, ¿no? Entonces, me gusta, pero sobre todo me gusta la música ranchera o de vieja escuela, o sea, es decir, me gusta mucho José Alfredo, interpretado por Jorge Negrete, por Pedro Infante, me gusta mucho. Y me gusta, más reciente me gusta, pues obviamente Juan Gabriel, ¿no? Ese es como, y me gustan los tríos, los Panchos y toda esta cosa, ¿no? En fin, les digo, escucho muchísimas otras cosas, pero esa es la música que me gusta mucho. Muy bien. ¿Y Jorge Galindo tiene algún talento oculto? No sé. Es tan oculto que no lo conozco. Es tan oculto que yo mismo no lo he visto. No, creo que... No, algo que a lo mejor está ahí, pues, pero no has desarrollado porque no hay tiempo, ¿no? Pero a lo mejor eres muy bueno ¿en qué? Bueno, esto que voy a decir me apena un poco, pero bueno, pues es una entrevista y es un... yo, mis cursos, los siento que se parecen un poco como a una especie de rutina de stand-up, ¿no? Es decir, hay algo en que creo que uno no lo sabe hasta que lo haces y cuando tienes más experiencia, o sea, pero yo siento que pues, no sé si es un talento oculto, pero creo que una cosa es esta cuestión como de ser muy histriónico como en los cursos y llevar como una cierta narrativa, como
de una forma de llevar las clases que me parece que, insisto, no sé si es un talento, sería cosa de preguntarle al alumnado, capaz que no lo consideran un talento, pero siento que es algo como que he desarrollado mucho, ¿no? O sea, como que he desarrollado mucho, como ser muy, muy histriónico, y muy llevar esto como si fuera un poquito como pensando como esto, como esta rutina de stand-up que tiene como un inicio, un desarrollo y después como un punchline, como dicen, ¿no? O sea, es decir, esto, aunque claro, no tiene que ser necesariamente que todo el tiempo sea una cosa de risa, pero sí como de tratar de captar atención de la gente y tratar de meter muchas referencias de cultura popular en los ejemplos y todo esto. En fin, te digo, no sé si es un talento, pero es algo que hago. Entonces, si no da la sociología o la academia, nos vamos a ir al stand-up. Eso hubiera sido una opción. Quién sabe a estas alturas de la vida, pero sí. Bueno, en una sola frase, ¿qué significa para ti la responsabilidad social? Bueno, para mí significa justamente atender a los otros, ¿no? Creo que a veces estamos demasiado autocentrados, ¿no? Entonces, en términos muy generales, creo que es precisamente recordar que estamos con otras personas y que tus acciones pueden tener un impacto en las demás personas y que al menos no se trata de que no hagas nada, porque obviamente todo va a tener una repercusión, pero que al menos a veces lo ponderes, ¿no? Porque siento que a veces solemos como decir, este es un problema y es un problema para mí, quiero que se solucione y tal, y no tomamos en cuenta a los demás. Para mí, eso es un aspecto. En un aspecto más de la disciplina de la sociología, o sea, para mí hacer sociología tiene un componente de responsabilidad social. Hacer cualquier ciencia, obviamente, pero la sociología, porque precisamente no solemos dar explicaciones a veces demasiado individualistas a fenómenos, y creo que hay una responsabilidad social de la sociología de mostrarnos precisamente que, aunque parezca un meme, que vivimos en una sociedad, ¿no? O sea, que tenemos como que hay otras personas. Entonces creo que se juntan como esta preocupación más personal con una preocupación también de disciplina, ¿no? Y una pregunta también, ¿qué es lo que te inspira para tu trabajo? ¿Qué es lo que te genera realmente esas ganas de levantarte todos los días, de hacer las cosas? ¿Dónde está tu fuente de inspiración? Bueno, también son varias cosas, ¿no? Pero una, o sea, me imagino que también más personas dirán algo así, pero una es mis padres, ¿no? Mi papá, mi mamá, ellos sacrificaron mucho, ellos sí sacrificaron mucho, ¿no? Para que nosotros fuéramos a la universidad y tuviera mis hermanas y yo. Entonces, como que para mí hay una, pues eso, hay una inspiración también en eso, hay una motivación como de afortunadamente todavía están vivos, todavía los puedo ver. Esa es una fuente importante. Ahora, en términos de, o sea, eso de por qué levantarme en la mañana y todo esto, hay una parte ahí de justo que tiene que ver también con responsabilidad, ¿no? En un sentido ya más del ámbito intelectual, yo admiro como a muchos y muchas sociólogas, científicas en general, científicos sociales, científicos naturales, y claro, hay una cuestión de querer emular, si bien es muy difícil decir que uno va a emular sus resultados, al menos emular su ética de trabajo, ¿no? Entonces también para mí es eso, tener como siempre muy presente, a veces puede parecer como chiste, pero tener muy presente a Emil Durkheim, a Max Weber, a Marx, a Karl Marx, no, es decir, no, bueno, yo estos trabajaban locamente, ¿no? Escribieron muchísimo, hacían muchísimo, y eso es algo que a mí me motiva mucho, ¿no?
Y por último, pero no es menos importante, pues también me motiva mucho pues el propio lugar de trabajo. O sea, no les voy a decir que es que ustedes saben, no siempre es fácil, pero para mí venir a dar mis cursos es algo bonito, es algo que me gusta, ¿no? A veces uno dice, ay, esto podría este grupo así, o le entran dudas de si lo está haciendo de la mejor manera posible, pero para mí despertar para venir a la UAM, a pesar de que me queda retirado y todo esto, es algo que me motiva. Y inspiración intelectual, pues lo bonito de estudiar ciencias sociales es que todo el tiempo pues hay cosas que a uno le surgen preguntas sobre tantísimas cosas, ¿no? Todo el tiempo, y que hay tantos estímulos, a veces pues tristes, ¿no? Por ejemplo, pobreza, desigualdad, ahorita conflictos de todo tipo, económicos, etcétera, pero que están ahí y uno dice, pues la sociología puede contribuir a explicar, a hacernos entender mejor qué está pasando y tal vez, ¿por qué no? En algún momento tomar decisiones, ¿no? O sea, Max Weber decía, no, o sea, la ciencia social no te puede decir qué debes hacer, pero sí te puede decir como a partir de tus fines, cuáles son medios posibles de acción, ¿no? O sea, entonces, o sea, no nos toca ser los predicadores, pero sí nos toca de alguna manera pensar como opciones a partir de valores colectivos, ¿no? Ok, interesantísimo, Jorge. Bueno, justo ya habías mencionado esta gran reacción que te tiene aquí en la UAM, o sea que todavía tienes esta emoción, esta pues gran actitud de impartir clases aquí. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco de tu labor como docente. Aquí, para quienes nos escuchan fuera de la UAM, tenemos UEAS, que son las unidades de enseñanza-aprendizaje, nuestras asignaturas. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en clases? ¿Qué clases das? ¿Cuáles son tus vistas últimamente? Bueno, yo dicto sobre todo cursos de teoría social, tanto en licenciatura como posgrado, también introducciones a cuestiones metodológicas o ya UEAS del bloque de salida de la licenciatura en estudios socioterritoriales que se llama Sociedad, Cultura y Territorio, ¿no? Entonces, ahí pueden ser, por ejemplo, ahorita justo una que se llama Sociedad y Territorio, pero pueden ser nuevas identidades y prácticas sociales, en fin, varias UEA. Y mi experiencia, este es un trabajo complicado a veces, pero también muy noble porque es un trabajo que todo el tiempo las cosas cambian porque la gente cambia, ¿no? La distancia que tú tienes en términos de edad conforme avanzas en tu trayectoria respecto al alumnado hace que tengas que estar como permanentemente pensando cómo dictar un curso, porque, pues claro, cuando yo le llevaba a mis alumnos y alumnas, no sé, 10 años era una cosa y ahora pues les llevo, no sé, pues 30 años es otra cosa, ¿no? Entonces tengo que pensar los cursos de manera distinta. Y también tenemos nuevos problemas. Por ejemplo, la gente que ahora llevó el bachillerato durante la pandemia, vienen y traen como, pues, otra forma de hacer las cosas que uno tiene que entender qué está pasando ahí, porque de repente es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos comunicándonos como lo hacíamos antes, no? Y hay que entender. Entonces, es un trabajo de permanente reflexión, ¿no? O sea, sobre lo que uno hace, cómo lo hace, qué temas traer, qué temas, el mundo cambia y no puedes venir con los mismos ejemplos de hace 20 años porque ya nadie entiende nada. Entonces, eso. Y creo yo que la práctica docente, en términos generales, en Coajimalpa, en la UAM, en Coajimalpa en particular, pues esta cuestión de estar precisamente a unos ritmos de una cierta cuestión vertiginosa por los trimestres, pero que también eso le da un dinamismo a las cosas, ¿no? O sea, ahí a veces uno quisiera tener alguna semanita extra porque le faltó algo de ver, pero también está esta cuestión de hacer, de tratar de ser también
sintético, que tiene como su chiste, ¿no? O sea, de ser sintético, de juntar, de dar cuestiones que son realmente muy importantes para que la gente se quede con eso, lo pueda utilizar, lo pueda aplicar en proyectos, etcétera, etcétera. Creo que es algo que también acá me gusta. Yo he dictado obviamente también cursos en semestres y si tienes otra sensación de tiempo, que es algo muy distinto. Y me gusta mucho en la UAM también esto de que tenemos figuras que, aunque en la UAM nos encanta el lenguaje raro de unidades de enseñanza-aprendizaje, idóneas comunicaciones de resultados y todo esto, pero me gusta justo eso, ¿no? Que aunque a veces es difícil transmitir porque hay una tradición externa a la UAM que dificulta que la gente entienda esto, pero no tienes que hacer la gran tesis, tienes que hacer una investigación, mostrar como eso, en un proyecto terminal, ¿no? Puede ser como en algunos de los bloques de nuestra licenciatura, pueden ser carpetas de ensayos, pueden ser podcast, puede ser tal cosa, o sea, no. Es algo más dinámico y eso me gusta mucho de la UAM, ¿no? Que no tiene que ser algo que gente sienta que desde la licenciatura tiene que ser la tesis de doctorado, ¿no? Sino que sienta que puede avanzar y que puede pensar cosas distintas. Y una pregunta, ahora que los tiempos están cambiando tanto con todo este asunto del IA, de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que esto ha incidido en tu docencia? Porque me imagino que, bueno, también ahí entra, ¿no? Aunque uno quiera o uno no quiera, está siempre presente. ¿Y cómo crees tú que debemos de pues vernoslas con esto, ¿no? Si ser receptivos, si rechazar, ¿cuál es la actitud que tú, desde tu punto de vista personal, ¿no? Como docente, como investigador, etcétera? Sí, bueno, yo con los grupos en general, cuando se habla de inteligencia artificial, primero es muy importante entenderlo pues como fenómeno social, o sea, como para poder decir, posicionarse, ¿no? Entonces, digo, no en todos hay clases en las que solo se menciona y ya, pero he tenido oportunidad en algunas asignaturas meter algunos contenidos, ¿no? Sobre, por ejemplo, el último libro de estos señores que ganaron el Nobel, ¿no? Acemoglu y ya no recuerdo si es Robinson el que lo hizo con él, que es un libro sobre cuestiones de tecnología, cómo la tecnología no es neutra, y los últimos capítulos son justamente sobre inteligencia artificial y sobre el tema de cómo la inteligencia artificial, pues, cómo está siendo planteada, o sea, la tecnología en sí misma pues no es negativa, pero como está, vamos a decir, no solo el modelo de negocio, sino los fines que se están buscando son problemáticos, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy importante transmitirle a la gente el impacto social y económico, ambiental que esto puede tener. Ahora, toda vez dicho eso, creo que la gente la va a usar de cualquier manera, entonces lo más importante es que tengan claro, pues en primer lugar que tienen que decir que la consultaron, o sea, es decir, eso es lo más básico, porque mucha gente siente como que, bueno, como que eso no es algo citable, pues no, lo tienes que decir, ¿no? El otro día me topaba con en uno de mis grupos, en una primera tarea, de repente todos traían como un ejemplo muy parecido y les dije, a ver, ¿a todos se les ocurrió ese ejemplo? No, bueno, es que todos habían hecho la misma cosa. Les dije, bueno, tache porque tienen que decir que consultaron tal cosa. O sea, es decir, si lo consultaste, no hay problema, pero tienes que decir. Creo yo que no, sin lugar a duda, eso también va a representar para nosotros como docentes un trabajo muy importante, porque si tú ahora le puedes preguntar que te haga un resumen o que te explique, pues bueno, tienes que explicarlo tú mejor que la inteligencia artificial para no quedar también como rebasado, ¿no? Eso va a ser importante. Y por último, ya como en la parte de las posibilidades, ¿no? Más allá de las críticas. Sin lugar a duda, o sea, todo lo que podemos hacer ahora con los datos que tenemos y con la tecnología. Obviamente en ciencias naturales eso pues ya es una locura, pero en ciencias sociales también vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿no?
muchísimas cosas, siempre y cuando tengamos una idea clara de esta responsabilidad que tenemos y también que sepamos que pues mucha de la información que le estamos dando a las compañías de inteligencia artificial, a todo esto, pues puede tener como repercusiones, ¿no? En el arte se está llevando a cabo y en las ciencias sociales creo yo que va a ser como también muy importante decir, hay que tener cuidado con que, porque hay una cosa muy irónica, ¿no? Como que nosotros acá en las ciencias en general hablamos mucho contra el plagio, pero la inteligencia artificial está de alguna manera haciendo una especie de como de mega plagio, ¿no? Por decirlo ahorita así. Autorizado. Autorizado como por todos y todas, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo delicado. Pero, en fin, pero creo que la tecnología no solo esa, sino muchísimas cosas que se están, si me permite, simplemente, por ejemplo, los mapas que se pueden hacer hoy en día con la información que existe en la red, pues hubieran sido la fantasía de cualquier cartógrafo en el pasado, ¿no? O sea, es decir, hoy día puedes manejar una cantidad de datos que antes era absolutamente imposible, y eso va a hacer que las ciencias sociales del futuro, seguramente serán ciencias sociales que van a estar potenciadas por esto. Y la inteligencia artificial es parte de esto, pero repito, todo siempre hay que tomarlo con un grano de sal, porque demasiado entusiasmo por algo, en términos generales, siempre es pernicioso. Hay que tomar con un grano de sal para no asumir que ahí está la respuesta o la solución o lo que sea, sino decir, bueno, vamos a ver cómo lo aprovechamos. Sí, por supuesto. Así como mencionas que hay que adecuarse a las necesidades sociales o más bien a las crecientes necesidades, observaciones o coincidencias que existen en la sociedad, también es una herramienta muy importante la tecnología, que cambia a pasos agigantados. Y en ese sentido también puede causar un poco de impresión para cualquier alumno o alumna que está buscando involucrarse con alguna licenciatura de ciencias sociales, y hablando específicamente de lo socioterritorial, tal vez pueda causar cierta lejanía el no enterarse muy bien qué es, o el empezar a leer el programa de estudios y empezar a decir, pues me interesa, pero no sé cómo involucrarme al respecto. Mi pregunta ante todo esto es, ¿cómo convencerías a una persona interesada en que estudie estudios socioterritoriales aquí en Huancoajimalpa? Ya. Bueno, en primer lugar, yo les diría que las ciencias sociales en general son muy importantes y hoy en el contexto actual son, si se puede decir así, son incluso más importantes, porque estamos viviendo una época de negacionismo y donde la ciencia está como, ya no solo la social, porque bueno, la ciencia social estamos acostumbrados a que siempre se nos deslegitima, pero incluso las ciencias naturales están bajo asedio, ¿no? Entonces creo yo que es muy importante entender el mundo en que vivimos y es muy importante transmitir una contranarrativa, pues informada, teórica, metodológicamente, etcétera, etcétera, de lo que está ocurriendo. Ya en particular, el estudios socioterritoriales es una licenciatura, o sea, yo lo que le diría a alguien es, si tienes un interés, una curiosidad por los fenómenos sociales, tienes además un interés por saber cuáles son las configuraciones espaciales que se generan a partir de estos fenómenos, pues esta es una licenciatura que te puede resultar muy atractiva. Yo le enseñaría, por ejemplo, ¿no? Le enseñaría mapas o le contaría como de fenómenos muy peculiares de cómo el espacio es un ámbito de disputa, es un ámbito simbólico, ¿no? Es un ámbito que está presente en nuestras relaciones, ¿no? Que es transformado por nuestras acciones, pero también afecta nuestras acciones. Para poner un ejemplo muy concreto, que lo que le diría es, mira, has pasado por Paseo de la Reforma, que es la avenida principal de esta ciudad. Fíjate cómo hay en el espacio un afán de poner ahí toda la cuestión de comunicar tantas cosas. El Estado te quiere comunicar una historia, ¿no? La independencia, el pasado
indígena, ¿no? O sea, el imperio mexica, ¿no? Ahí está Cuauhtémoc, está tal cosa, pero ve cómo existen problemas. Ya quitaron a Cristóbal Colón porque ya lo quitaron, y quitarlo implica quitarlo del espacio, ¿no? Ese espacio, y disputar el nombre de un lugar. Ya no es la Glorieta Colón, le quieren poner la glorieta de las mujeres que luchan, o sea, es decir, hay una cuestión de disputa, ahí se muestra como esto. O todos los otros antimonumentos, ¿no? Que se están poniendo del 68, de los mineros, de feminicidios. O sea, en el espacio encontramos tensiones y vemos cómo la apropiación del espacio resulta fundamental en todos esos conflictos. Porque si bien la definición de espacio tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, ahorita no, si quieren después lo hablamos, pero es decir, que sí, como contenedor o espacio relacional y tal, pero ahorita muy en específico, el espacio tiene una característica que es el espacio implica muchas veces duración. Y entonces la relación, por ejemplo, entre espacio y memoria resulta crucial, ¿no? Es decir, el espacio es donde ciertas cosas quedan marcadas y nos cuentan cuáles son los conflictos y las narrativas que tiene, por ejemplo, un estado con su población o con algunos grupos de su población. Entonces yo le diría a la gente, si te interesa eso, esto puedes estudiar. Ahora, obviamente, porque después nuestra licenciatura no es solo sobre eso. Si me dijeran, ¿y de qué vamos a trabajar, no? Bueno, puedes hacer investigación empírica sobre esto, que es una investigación tal, pero vamos a suponer que no te interesa ver los conflictos espaciales en este sentido, pero te interesa ver incluso cosas muy prácticas como de dónde está el equipamiento urbano para, por ejemplo, cultural, yo qué sé, para decidir si quiero poner una librería o un café o algo por el estilo. O sea, es decir, incluso para cosas muy prácticas que no requerirían una gran teorización, saber qué está en el espacio, qué tienes lejos, qué tienes cerca, etcétera, etcétera, resulta absolutamente crucial, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas que tienes todos los componentes adicionales de teoría y de metodología, pues vas a hacer algo que no va a ser una simple cuestión de estudio de mercado, ¿no? Sino que podrás hacer un estudio social de mercado, por decirlo un poco así, ¿no? Entonces, en eso les diría. Pues llegamos ya al final de nuestro episodio y esta pregunta es muy interesante porque si bien en este episodio te conocimos a ti, nos gustaría seguir conociendo a alguien de nuestro departamento. ¿A quién te gustaría que invitáramos? Pues no sé a quién han invitado, pero pues pues bueno, de la vieja escuela, pues les digo, obviamente Salomón, de personas muy cercanas con las que colaboro y estimo mucho, pues Laura Carballido, sé que Acuavi estuvo por acá, entonces ella por eso no la menciono, ¿no? Entonces, pero en general, o sea, insisto, sin saber quién ha estado acá, a mí las personas del departamento me parecen como todas muy, muy interesantes. Gloria Soto, que las cuestiones de agua, el propio jefe de departamento actual, Rafael Calderón, que también anda en muchas cosas, pero yo estuve con él en un seminario y era discusión sobre cuestiones ambientales y todo esto. Entonces, sí, no sé. O sea, creo que lo ideal sería que todo el mundo tuviera oportunidad de venir y hablar, presentarlo. Bueno, no solo hablamos de lo que estamos investigando ni nada, pero bueno, conocer su perspectiva sobre todo esto. Sí, les digo, la verdad es que toda la gente creo que hace cosas interesantes ahí en el departamento. Ok, perfecto. Le haremos llegar la invitación, en especial porque se mencionaron muchos nombres. Entonces, perfecto. Nos diste una lista muy específica. Y bueno, ya llegando al final del programa, yo siempre le pregunto a nuestros invitados, ¿qué les pareció esta experiencia? Muy interesante. Pocas veces tiene uno oportunidad de aquí mismo en la UAM como pues, ponerse a hablar de estas cosas, ¿no? De la infancia, de la música que le gusta, de todo esto. Entonces creo que es bonito y además es una bonita oportunidad para conocernos, justamente por lo que decía, ¿no? Ya
Antes cabíamos todos en una salita y ahora pues es todas. Ahora es mucho más complicado, pero esta es una manera de mantener como una comunicación y después capaz que uno se entera por acá que a alguien más le gusta The Clash y nos encontramos y nos ponemos a platicar, ¿no? Pues para mí también es algo, una palabra memorable que yo creo que se debe de repetir. Y pues conocernos y reconocerlos en este tipo de programas es muy interesante. Gracias. Claro. Pequeña mención al margen, muchos profesores y profesoras nos han mencionado a los Beatles respecto a referencias musicales, pero eres el primero en mencionar The Clash y eso me hace muy feliz. The Clash también me gusta mucho a mí. Entonces, excelente tener esta convivencia, tener esta coincidencia. Quisiera saber si ya se conocían. De vista. Sí, De vista, ok, perfecto. Bueno, nuestra comunidad es muy diversa, específicamente en los docentes, entonces siempre es bueno saber que pudieron coincidir específicamente en el espacio de Expreso de Ciencias, para que nos vean para quienes nos ven en YouTube, habrán de notar que curiosamente vienen de azul. La que no recibió el memo fui yo. Y a lo que voy así es, a lo que voy con esa mención es que Expreso de Ciencias es justo un espacio para poder coincidir, para poder hablar de estos temas que probablemente no se tenga en algún otra instancia de la universidad o fuera. Entonces, muchísimas gracias por asistir, un gusto tenerlos por acá, ya haremos llegar las invitaciones a nuevos episodios y pues la cabina siempre está abierta, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias, compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas, notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Jorge Galindo Monteagudo. Muchas gracias por la invitación. Y hasta luego. Como entrevistador invitado al doctor Roberto Bernal Jaques. Pues muchísimas gracias por la invitación. Ya saben que está con nosotros la doctora María Fernanda Vázquez Vela del Departamento de Ciencias Sociales. Un abrazo a todos nuestros escuchas y nos vemos en un siguiente episodio. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden dar like, seguir y compartir nuestro contenido en Spotify, YouTube y en Guam Coajimalpa en TikTok. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.